Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Los saluda su amigo, su hermano, Alex Rato, Guerrero Bíblico Pentecostal. Bueno, hermanos, estamos aquí ya en San Salvador, estamos ya ubicados, estamos en el lugar de predicación de la Iglesia Pentecostal Internacional Jesucristo, el verdadero Dios. Quisiera contarles una anécdota que me sucedió en Guatemala. Una anécdota que me sucedió con un pastor de los más influyentes que tiene la ciudad de Fraijanes, en Guatemala. De los más influyentes. Tiene una iglesia muy grande. Bueno, se le pidió cita para que pudiéramos hablar. Fuimos a la cita. Eso fue el viernes pasado. El viernes, ya les digo la fecha, eso fue, el viernes pasado. Por fecha, creo hoy estamos 21, 22. A ver. Hoy estamos lunes 21 de agosto, eso fue el viernes 18 de agosto. A unos días de haber llegado a Guatemala, llegué el 14 de agosto, a unos días se nos dio la cita para ir y hablar con él. Y la verdad era exponerle el verdadero mensaje. Por eso estoy yo por acá, en Centroamérica, estoy en El Salvador, en Guatemala, bueno. Y usted sabe que por eso pues viajo, para que alguien entienda, crea y vea la verdad de las Escrituras, porque a eso nos ha mandado el Señor. Comenzamos a hablar con él de una manera muy jocosa, de una manera muy divertida, es decir, rompiendo el hielo, la estrategia que yo uso con las personas, romper el hielo, decir que la persona se sienta a gusto hablando conmigo, y eso es un modelo bíblico, ¿no? Eso es un modelo bíblico, el rompehielo, un modelo bíblico, y eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Pablo digámoslo así, Pablo usaba esa técnica para que la gente lo escuchara. Rompía el hielo con las personas, es decir, buscaba la ocasión para que las personas no se sintieran atacadas o que le colocaran cuidado. En Hechos capítulo 17, Pablo usa un método, pues que la verdad es el método que yo he copiado, y es buscar o captar la atención de las personas, Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Escuche esto. Escuche lo que les predicaba Pablo. Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo no predicaba Trinidad. Pero mire lo importante que es usar esta técnica que usa Pablo. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quieres decir de esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo servo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres,
como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y alimento a todas las cosas. Bueno, mire que con este verso que tenemos aquí, nos está diciendo que no hay Trinidad. Lo que está hablando es de unicidad. Uno, lo que predicaba Pablo, predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Escuche bien, ¿a quién predicaba Pablo? El Evangelio de Jesús y la resurrección. Pasando él, es decir, Pablo, por los santuarios, halló también el altar al cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Y él les dice, al que vosotros no conocéis y adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿A quién anunciaba Pablo? A Jesús. Y mire lo que dice, el Dios, es decir, que Él es Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él es quien da vida a da vida a todos y alimento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Bueno, aquí está la confirmación de que Jesús es, escúcheme bien, el de Génesis 1:26. Entonces, el de Génesis 1:26, el que hizo al hombre, Génesis 1:26, y el contexto de Génesis 2:4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese de la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía a la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso nos confirma, escúcheme bien, que Jesús, Pablo predicaba a Jesús como el único creador, como el que hizo al hombre, como el que nos sustenta, que es el que da la vida, que Él es el que Él predicaba, el Dios que ellos no conocían, no los dioses. Pablo no predicaba a los dioses, el Dios que ellos no conocían es Jesús. Pablo predicaba a Jesús. Pablo no predicaba Trinidad, Pablo predicaba unicidad, y por eso bautizaba en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Bueno, habiendo dicho esto, habiendo aclarado esta escritura, este es el rompehielos que yo uso. Yo uso siempre un rompehielos con las personas, es decir, como derribar la pared que nos separa. Hay una pared invisible, esa pared es trinitario él, yo unicitario, él se considera enemigo nuestro, porque desafortunadamente así son, siempre nos tratan un poquito feo. Y comencé, la persona del cual le digo, el pastor muy influyente, él es de una, a ver cómo llamarlo, una tribu indígena, que le dicen la aldea de Quichén. Es decir, él pertenece a esa comunidad que son nativos de Guatemala, uno de los tantos pueblos nativos que tiene Guatemala, los Quichén. Y esa iglesia donde está él es muy grande, es una hermosura, se los digo de verdad, es una hermosura. El lugar, la casa donde está él ubicado, el lugar, es una hermosura, muy bonito. El clima que hace allá en Freganes es increíble, es frío, muy agradable. Entonces usé el rompehielos precisamente de eso, de decirles cómo nuestros pueblos nativos o indígenas, cómo son sus vestimentas, cómo son sus costumbres, y el hombre maravillado escuchando la conversa se reía y estaba pleno, estaba bien, estaba riéndose, hasta que llegamos al momento de la exposición de la palabra. Le dije, bueno, pastor, usted aquí, ¿cuánto lleva de pastor? Me dijo que llevaba 2 años en ese lugar, que él no era el pastor de allí, sino que pues el pastor habitual tuvo ciertos problemas y entonces él quedó pastoreando. Y ha crecido la iglesia, son muchos miembros y todos son de esa etnia o tribu o comunidad indígena, los Quichén, todos.
los que yo vi todos. Y según me dijeron, todos visten su traje típico, todos ellos. Y hablan y predican en ese idioma, en el idioma quichén, de allá de Guatemala. Entonces llegamos al momento, le pregunté, ahora sí, vamos, a mí me han traído aquí para hablarle a usted de la Escritura. Dígame usted, le pregunté, sencillamente le pregunté esto. Dígame usted, ¿por qué no hay un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ya habiéndole preguntado cuánto llevaba de pastor, llevaba 2 años, es un hombre joven, lleva 2 años de pastor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no hay bautismos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Biblia, sino que todos son en el nombre de Jesús? Me dijo, no te tengo respuesta para eso. Ahorita no te puedo responder, me dijo. Ahorita no te puedo responder. Ah, ya. Entonces comencé a explicarle. Le dije, yo le tengo 2 respuestas a usted sobre eso. Le tengo una respuesta bíblica y una respuesta histórica. ¿Cuál quiere escuchar? Me dijo, arranquemos por la bíblica. Le dije, venga, quiero arrancar por la histórica. Comencé a mostrarle que el bautismo, o le dije que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue una invención. Se introdujo y pues las pruebas están. Se introdujo, le dije que tenía las pruebas, tengo las pruebas, donde puedo demostrarle a usted que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se introduce, dice allí, se introduce en la comunidad primitiva. Posteriormente fue introducido cuando aparece claramente la doctrina de la Trinidad. Le pregunté que si sabía cuándo apareció claramente la doctrina de la Trinidad. Me dijo que no tenía respuesta a eso, que por el momento no podía responder. Entonces comencé, como no tenía respuesta, no sabía cuándo había aparecido claramente la doctrina de la Trinidad. No sabía, porque es lo que dice que la doctrina de la Trinidad inventa o introduce el texto de Mateo 28 y 19 cuando aparece claramente esta. Y comencé entonces, ya viendo que no tenía respuesta para esto, comencé a mostrarle los bautismos en el nombre de Jesús. El bautismo de los judíos, bautismo a los samaritanos, bautismo a los gentiles, bautismo de la iglesia de Roma, bautismo de Pablo, bautismo de la iglesia en los Gálatas. Bueno, comenzamos el bautismo de la iglesia en Éfeso y comenzamos a mirar todo esto. Cuando estoy hablando sobre esto, escúcheme bien, estoy hablando sobre esto, noto que esta persona está enojada, su semblante ha cambiado, su actitud o su lenguaje corporal me indica que tiene rabia. Tiene rabia, comenzó a temblar, comenzó a hacer más o menos esto. ¿Sí? Así. Y ya su rostro fue mudado, comenzó cambió completamente cuando comenzamos a mirar esto. Digo que por el momento él no tenía respuesta. Dijo, no, yo no tengo respuesta a eso, no sé. Él no sabía por qué el bautismo era en el nombre de Jesús en los Hechos y por qué el bautismo de Mateo 28, 19 era en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y por qué no había un bautismo. Le dije, ¿sabe usted que Mateo bautizó en el nombre de Jesús? El hombre quedó como un poquito como... sí, vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, verso 13, dice que Mateo estaba con los 120, dice que allí moraba Mateo, estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas. Entonces estaban ellos allí. Y dice el verso 38, Biblia de la traducción actual, dice, o del lenguaje actual, dice, esta Biblia dice que Pedro les dice, arrepentíos y pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos, escuchen, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y el verso 41 dice que ese día 3,000 personas se añadieron a la iglesia tan pronto como los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús.
Dice, tan pronto como los apóstoles, perdón, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. O sea, los apóstoles, incluyendo Mateo, bautizaron a esas personas en el nombre de Jesús, 3,000 personas, y de ahí para allá continuamos. Le pregunté entonces por qué Mateo no había bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por qué bautizó en el nombre de Jesús. El hombre se descompuso totalmente. Comenzó a querer refutarla. Me dijo, ¿usted de qué doctrina es? Le dije, yo soy de la doctrina de los apóstoles y profetas. Sí, pero su doctrina, ¿cuál es? Díganos, ¿qué doctrina es? Le estoy diciendo, mi doctrina está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y comencé a mostrarle la unicidad de Dios. Es que hay un único Dios, que ese único Dios fue el que se hizo hombre para venir a salvarnos, que ese único Dios se llama Jesucristo, que los apóstoles lo llamaron el Padre, y hasta allí, escúcheme bien, hasta allí este hombre me escuchó. Hasta allí. Nos echó. Escúcheme. Nos echó. Nos echó. Nos corrió del lugar. Dijo, bueno, ya no los puedo atender más. Bueno, nos sacó. Nos sacó corriendo. Le pedimos cita de nuevo. Pedimos cita de nuevo. Yo vuelvo a Guatemala. Vuelvo a Guatemala al terminar aquí en El Salvador. Voy a quedarme 2 días más en Guatemala para pues ya prepararme para mi regreso a Colombia. Le pedimos cita. Dijo, yo te aviso. Yo te aviso, nos dijo. Nos dijo, no, pastor, ¿será que usted nos puede volver a recibir? O vaya allá a la casa, le dije yo, allá al lugar de predicación, donde me hospedaron ahí con los hermanos. Le dije, vaya allá y nos tomamos un cafecito y hablamos. Yo les aviso, yo les aviso, yo les aviso. Pero se enojó completamente. Y me causa admiración que todo un pastor, uno de los más influyentes de Fraijanes de Guatemala, una iglesia muy grande, una iglesia hermosa, una iglesia preciosa, no pudo responder por qué los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No pudo responder cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. No pudo responder. Y yo le mostré cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Y eso a ese hombre ¿cómo dijera? Pues yo creo que una mezcla entre impotencia y rabia. Una mezcla entre impotencia y rabia fue lo que él tenía. Se sentía impotente, tenía rabia, por no poder responder. A un simple unicitario. Su iglesia muy grande, ¿sí? Muy grande. La casa donde él habita, hermosa, pero qué lástima, de verdad, qué lástima, que a esas personas, es decir, a las que él pastorea, no les hable verdad. Les hable emociones, les hable de sus logros, de sus hechos, les hable de una fe que no es la fe bíblica. Porque si tuvieran la fe bíblica, creerían que Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna, y se bautizarían en el nombre de Jesús. Por último preguntó, ¿y entonces cuál es el bautismo? Le dije, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Jesús. Se lo mostré con la Biblia. Ahí en esos minuticos, ahí rapidito, ya enojado y ya corriéndonos, ya estaba enojado, ya no estaba sacando, ya estaba enojado, ya no estaba sacando. Pero le mostré que Jesús es el único y verdadero Dios. Eso lo llenó de rabia. Lástima, de verdad se los digo. Bueno, quería compartirles con ustedes este caso que nos aconteció, o me aconteció en Guatemala. Un pastor trinitario nos echó de su iglesia al no poder responder por qué la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, por qué no hay un bautismo bíblico en el nombre de la Trinidad,
¿Por qué los apóstoles confesaban que Jesús es el único y verdadero Dios? ¿Por qué los apóstoles dijeron que Él es el Padre? No pudo responder. Y no le quedó de otra que echarnos. Lástima por Él, porque de verdad no nos interesa otra cosa, sino que las almas vengan al conocimiento del Señor Jesús. Debo darle mi agradecimiento al pastor Alonso Linares en Guatemala, su gran recibimiento, su gran atención, su familia, sus hijas, su esposa, la iglesia que administra, de verdad, se pasaron de atenciones conmigo, se pasaron. Excelente, todo. Y el evento que tuvimos, o que se hizo, gracias a Dios, apoteósico. Fue magnífico, de verdad se los digo, fue magnífico. El enemigo, hay enemigos, el diablo, enemigos de la obra, hasta enemigos de las propias que se hacen llamar hermanos. Hasta enemigos se levantan, pero bueno, gracias al Señor que siempre nos da la victoria. Bueno, quería contarles esta anécdota. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.